El 2 de julio de 1505, un rayo cayó muy cerca de un joven que sintió haber salvado la vida de milagro. Este gritó: «¡Ayuda, Santana! ¡Me haré monje!». Y así fue. 13 días más tarde, había abandonado sus estudios de Derecho e ingresó en un monasterio agustino. 12 años después, en el año 1517, este mismo fraile agustino, llamado Martin Luther, más conocido como Martín Lutero, llevó a cabo la que sin duda ha sido la performance artístico-teológica más escandalosa de la historia. Su intervención consistió en clavar un papel con 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, que cuestionaban que el perdón de Dios pudiese ser pagado con monedas de cobre. El objeto de su ira artística o de su indignación teológica fue el mercado de indulgencias papales, que permitía a los ricos pagar evitar las llamas del incendio y a los pobres ver cómo sus familiares quedaban a 3 monedas del cielo. Pues bien, puedo decir, sin miedo a equivocarme, que la obra Evitada de Josep Piñol, que nos acompaña hoy en la ventana ecosocial, ha resucitado el espíritu insumiso de Lutero. Pero en lugar de criticar las indulgencias papales, que nos alejan de las llamas del infierno, tu obra, Josep, apunta al corazón de lo que podríamos denominar el mercado de indulgencias climáticas, el cual quiere alejarnos de un infierno mundano y tristemente más tangible, que es el infierno climático. Bienvenido, Josep. ¿Cómo estás? Muy bien. Es un placer. Gracias, igualmente. Antes de hacerte la primera pregunta, quiero presentarte brevemente. Josep Piñol Curto es artista conceptual y performativo nacido en 1994 en Cataluña. Su práctica más reciente se inscribe en la fisura entre las lógicas del campo artístico y los dispositivos de legitimación institucional que operan dentro y fuera de él. En 2024, su obra Santa Valdana, también conocida como La Santa de las Morcillas, generó un gran revuelo en las Terres de l'Ebre, mediante un hecho tan aparentemente inocuo como mezclar la gastronomía regional con la religión. No me equivoco, ¿no? No te equivocas. Su última obra, Evitada, de la que hablaremos hoy con más detalle, es la primera obra de arte transformada en crédito de carbono. Comisariada por Roberta Bosco, fue recientemente presentada en el ciclo Contrariar abismos, poéticas de la escala del Museu Habitat de Barcelona. De alguna manera, Josep, tu obra nunca logra alejarse del todo de cuestiones teológicas. Por eso quería preguntarte antes de nada, ¿qué rayo te asustó a ti? ¿Qué te hizo refugiarte en el arte y convertirte en artista? Yo creo que desde muy pequeñito, yo nací en un pueblecito muy pequeño del Delta del Ebro llamado Tivenys y tenía un miedo como atroz a las mujeres muy mayores que me recordaban a mi bisabuela, ¿no? Un retrato que yo, digamos, veía en casa y siempre me dicen que tenían que apartar porque la veía de noche, la veía en el pueblo. Y entonces empecé como a tener una relación muy compleja con esta idea de la figura de una señora mayor, ¿no? No sé qué representaba dentro de mí ese símbolo, pero justo como mis primeras, digamos, manifestaciones artísticas tienen que ver con ese miedo, ¿no? Con la voluntad de atravesarlo, de entender qué estaba pasando, que creo también a un plano, digamos, muy subconsciente, pues aparecía en muchos de mis sueños una serie de abecedarios y yo encarnaba gritos y ayudaba a morir a personas mayores que siempre, curiosamente, eran mujeres, ¿no? Y ahí como, no sé, creo que empezó también una curiosidad muy grande por relacionarme. Me dicen que cuando era pequeñito, yo no me acuerdo mucho, pero siempre estaba con señoras mayores con las que estaba hablando todo el tiempo y tenía como un vínculo muy particular. Y entonces pues ya como a la adolescencia pues ya no se pudo más, ¿no? Y empecé a representarlo pues en imagen y en diferentes formas. Y aún así me acercaba y después me alejaba porque me producía mucho dolor, ¿no? Entiendo. Me gusta en tu historia que de alguna manera el arte nace para gestionar un miedo, nacido de una imagen de una señora mayor, y más adelante ya estás con señoras mayores todo el rato. Eso quiere decir que el arte, en primer lugar, ha funcionado. Otro momento, ya dando un salto un poco más adelante, quiero leer un titular del Mundo de diciembre de 2024, hace nada, donde podemos leer: Josep Piñol, un ex monaguillo, frente al juez y abogados cristianos por la Virgen de las Morcillas. Tendríamos que tener capacidad de reírnos de lo que somos. ¿Quieres contarnos qué te llevó a meter en una procesión a una santa con morcillas de tela colgando?
Fíjate como que habiendo crecido en este contexto, yo creo como un tanto conservador, ¿no? Sobre todo en las tierras del Ebro, yo diría que Tortosa es una ciudad que en algunos casos, ¿no? La siento como muy arreglada, digamos, a unas dinámicas de pensamiento, y cuando he hecho muchas cosas en ese lugar, pues veo que hay un modus operandi que en todo caso, pues pienso, hostia, hay que abrir el campo de juego, ¿no? Es una necesidad también para la gente que venga detrás y que sean como niños y tienen el derecho de soñar y proyectar un mundo, y quizás hay algo que nos estanca, que nos aprieta, que... Entonces pensé, bueno, pues la procesión como forma es como el día de las fiestas de las cintas donde se saca la Virgen en Tortosa. Es el único día que yo veo esa ciudad viva, ¿no? Entonces es como una forma que conocen muy bien en ese lugar, ¿no? Las procesiones de punto A a punto B. Y dije, bueno, pues vamos a celebrar, en este caso, la baldana, que es piedra angular en nuestra gastronomía local y que tiene mucho que ver con la figura del cerdo, que ha sido prueba social, ¿no? A lo largo de los años, si comías eras cristiano, si no comías eras musulmano, judío y eras expulsado. Entonces me pareció que como había una triangulación de hechos interesante, que había que desplazar el público de punto A a punto B, y por lo tanto pensé, bueno, pues hay una santa a la que se invoca en una época en la que se requiere, digamos, que haya abundancia, y entonces pues Santa Baldana, ¿no? Me vino de cuajo. Y si no me equivoco, Josep, porque yo veo que tú la llamas siempre Santa Baldana, pero los titulares a veces hablan de la Virgen de las Morcillas. Y si yo no me equivoco, una santa y una virgen no son la misma cosa. No, una virgen tiene un grado de veneración superior, ¿no? Ajá. Y una santa, pues como mínimo, ha tenido que conceder 2 milagros en público. La mía solo concedió uno, que es convertir las piedras en morcillas. Le falta el segundo, pero como vino después la creación de la cofradía y demás, pues estamos en ello. Y todavía le siguen llamando a la Virgen de las Morcillas, pero no es una virgen, es una santa. O sea, que casi te han metido en líos más a ti de lo que tú querías Bueno. intencionalmente en un principio. Pero reenganchando con una idea que me gusta mucho lo que has planteado, o sea, tu relación con el arte nace como una manera de procesar el miedo, de atravesarlo. Y luego, fíjate, hablabas de las dinámicas de Torrente, de donde tú eres, que en cierto modo podían estar también atravesadas por el miedo a cierta libertad artística y también enraizadas en una historia donde precisamente ser reconocido como no cristiano también daba miedo. Como salirte de las dinámicas culturales del cristianismo y de repente que no te viesen comiendo cerdo como elemento delator. Entonces, había ahí una pulsión también de querer liberar a tu gente del miedo, de esas dinámicas. Con evitada, ¿no? Es un gesto que señala directamente la hipocresía, ¿no? De lo que, digamos, decimos y ponemos en boca de, pero después hacemos y operamos de otra forma. Con Santa Baldana exactamente lo mismo, con Dolor o con La Muda antes. A mí me interesa mucho sobre todo trabajar en aquello, digamos, que muchas veces está oculto, ¿no? Y que niega, digamos, a desvelarse por eso, siempre por capas, digamos, de miedo, de qué dirán, ¿no? Que es algo muy típico en los contextos de pueblo y demás. Como que no lo notamos, pero tiempo al tiempo nos va como coartando, ¿no? Todas esas libertades que se nos van estrangulando, como te decía antes. Y con Santa Baldana, yo cuando salió la procesión me puse a llorar delante, porque no entendía muy bien lo que estaba pasando, pero dije, hostia, creo que esto es un gesto importante para esta ciudad. Porque, ¿por qué no debería poder pasar algo así? Claro. ¿Qué estoy poniendo sobre la mesa? ¿No? Fíjate, o sea, fue una idea además como muy, muy simple, ¿no? Vamos a enaltecer una piedra angular de nuestra gastronomía local, algo que tiene que ver con la relación del cerdo, el cristianismo, etcétera, etcétera, sí, pero ¿a quién estamos ofendiendo y por qué? ¿Y por qué eso es una provocación? Eso es. Me recuerda mucho al que yo creo que es mi podcast favorito, de Isabel Cadenas Cañón, si no me equivoco. Espero no haberme equivocado con algún apellido, que es de Eso no se habla. De esto no se habla. Que trata precisamente de los lugares donde un silencio se materializa, cristaliza, genera formas sociales, y de repente donde un ruido, un acto, una obra de arte tiene la capacidad de generar esa grieta en el silencio y que emerja emerja el trauma, emerja la discusión. Y me recuerda mucho
a tu manera de plantearlo, ¿no? De por qué algo es una provocación, por qué de algo no se puede hablar, por qué el arte no puede hacer ciertas cosas. Y además me gusta porque precisamente a veces caemos en la provocación fácil, en la idea, ¿no?, de que la manera de abordar esos silencios es siendo básicamente provocativo, pero veo, o vamos, creo que en tu obra hay algo mucho más interesante que la mera provocación, sino la indagación en esos silencios. Pero has mencionado Evitada, que es la obra justamente de la que tenía mucha ilusión de hablar aquí en el Observatorio UCM 2030 y en la Ventana Ecosocial, porque es la prueba viva de que el arte puede ser un artefacto de transición, puede ser un artefacto de denuncia y también puede sacar a la luz cosas que están ocultas muchas veces en opacidades culturales, pero también en opacidades institucionales. Entonces, quiero que nos cuentes, Josep, cuál es la historia detrás de la primera obra evitada o no ejecutada y convertida en créditos de carbono. ¿Cómo nace Evitada? Evitada nace, a mí soy un tío muy curioso y, bueno, conozco a una persona que me invita, digamos, a un happening del establishment económico de este país. Entonces hay un momento en el cóctel en el que me entero de una operación financiera muy lúgubre a mi forma de ver, ¿no? Y pues operada, digamos, en el marco del mercado voluntario de carbono y con créditos procedentes de las denominadas emisiones evitadas, ¿no? ¿Y qué es el mercado voluntario, para que todo el mundo lo entienda? El mercado voluntario de carbono es un mercado que opera sobre todo fuera de la Unión Europea, porque en la Unión Europea hay un mercado que es el mercado regulado, en donde los agentes que participan, como bien dice la palabra, voluntariamente, porque quieren, compran y venden créditos de carbono, mayormente para reducir sus propias emisiones o hacer una serie de campañas en donde mecanismos de compensación, evitación, etcétera, ¿no? Hay diferentes tipologías de créditos dentro del mismo. ¿Cómo te encuentras tú con este mundo de los...? A mí me fascinó muchísimo escuchar lo que había escuchado y entonces había una persona en el grupo y le dije, ¿evitadas? ¿Cómo? ¿Cómo que evitadas? Porque claro, había como entendido la operación, pero dije, o sea que alguien ha financiado para que alguien deje de hacer y se ha llevado sus emisiones y entonces, digamos, ha blanqueado su informe anual diciendo que había reducido tantas emisiones como de CO2 al año y que por eso era una empresa maravillosa y estupenda, ¿no? Y me quedé como, hostia, ¿esto verdaderamente existe? Cuando ya vi, ¿no?, que esto acontece en el marco del mercado regulado y que después en el mercado voluntario y que es un business muy grande, dije, wow, esto es increíble. Y empecé a rayar a todo el mundo hablándole de, ¿tú sabes lo que es una emisión evitada, no? Entonces, pues la mayoría de la gente pues, me decía que no. Y ahí empecé como a darle al tarro para hacer una obra que coincidiera con la COP, donde se iban a hablar de los mecanismos de compensaciones, etc., y que pusiera esto sobre la mesa. Entonces... En ningún momento, perdón, Sí. deseaba evitarla. Ajá. ¿No? O sea, yo hice la obra como para que esto se diese y apareciera en un plano físico y se pudiese hablar, ¿no?, pusiera este tema sobre la mesa. Pero en un momento dado, ya muy adentrado y muy avanzada, digamos, la operación de llevarla a cabo, en un momento dado me di cuenta de que el gesto sería increíble si la evitaba, ¿no? Entonces, por reconstruir un poco el proceso, en un contexto, digamos, imagina un contexto a lo mejor social, empresarial, empresarial, escuchas a alguien hablar de las evitadas y tú dices, ¿qué demonios son las emisiones evitadas? Primera escena. Segunda, tú te medio obsesionas un poco con... ¿Mucho? Y te das cuenta de que es algo de que la gente no conoce. Y que consiste en el mercado en el que ciertas empresas o estados o compañías internacionales han certificado que sus actividades están evitando una cantidad determinada de emisiones de carbono. Comparando, ¿no? Si pasas, por ejemplo, de coches de combustibles fósiles, o sea, de coches de gasolina a coches eléctricos, certificas la diferencia de emisiones, si no me equivoco, corríjame, y esa diferencia la puedes transformar en créditos de carbono y hacerla rentable. Exactamente. Vale, entonces ahí llegamos a tu obra de arte. ¿Qué obra habías proyectado tú que nos decías que no querías evitar en un primer momento?
sea, yo básicamente inspirándome en la imagen que nos hicieron en esta cumbre del establishment donde había como gente vestida con unos atuendos muy caros y donde el tipo justamente que había puesto la operación sobre la mesa dijo, es curioso porque nadie de nosotros está dispuesto a renunciar a sus propios intereses. Unas semanas más tarde leo en el periódico que 100 players en el mundo tomaban el 92% de las decisiones que tenían que ver con acciones climáticas. Y dije, bueno, quizás de la foto esta que nos tomaron solo hay uno que entre dentro de la foto final de los 100, ¿no? O sea, solo hay un jugador que entre en el plano internacional y que tome decisiones a este nivel. Pero en el fondo es un problema estructural, ¿no? O sea, ninguno de nosotros, quizás, o muy pocos, estamos dispuestos a renunciar a nuestros propios intereses. Entonces, en el fondo es como muy complejo, aunque por eso posee a los tíos con los ataúdes, ¿no? Dispuestos de cara a la foto, la imagen de la COP famosa. Sí. Donde cada año, ¿no? Con trajes estupendos y maravillosos, pues nos abrazamos todos en forma semicircular, rollo We Are the World, ¿no? Sí. Nos hacemos la foto y entonces pues seguimos con lo nuestro. ¿Y puedes describir la obra proyectada más o menos? Lo acompañaremos con imagen, Sí. pero... O sea, empecé después a desarrollar lo que es una planta de captura directa de aire, porque ahora mismo, ¿no? Pues hay muchos tecnólogos que piensan que esto es una gran solución para el cambio climático. Dicen, bueno, vamos a capturar carbono de la atmósfera y vamos a liberar el oxígeno limpio. Me pareció bastante bárbaro hacer algo así en medio del Amazonas. No tenía mucho sentido. Parecía una solución, ¿no? Propia de las que ofrecen el capitalismo verde, que hay gente que me dice, oye, pero si esto es una solución maravillosa, digo, hostia, ¿quieres decir? Una planta de captura de carbono en el medio del Amazonas, pues quizás los árboles ya pueden hacer esta función, ¿no? Entonces me di cuenta que, claro, tardábamos muchos años en amortizarla, porque tardábamos prácticamente más de 80 años en que esto, digamos, pudiera revertir en términos de toneladas de CO2. Claro. Lo mismo que le estaba quitando el hecho de haberla producido, ¿no? Entonces dije, esto me parece como que no tiene mucho sentido, pero ya lo había llevado tan adelante que a partir de ahí me vino como un rayo. Aquí sí, me cayó un rayo. Ajá. Y me entra siempre por la espalda. Esto es muy curioso. O sea, noto un escalofrío muy profundo en la espalda y pensé, la voy a evitar, ¿no? Y entonces, pues ya imagínate, o sea, todos los cálculos y todo lo que tuvimos que hacer para que esto se pudiese dar. ¿Y cuántos metros cuadrados podía tener esa planta de captura de aire que irónicamente era rentable para la transición ecológica? Pues tenía 25 metros de altura por plantas, había una serie de ataúdes que iban como almacenando parte del CO2, después liberaban el oxígeno por otro lado. O sea, era una infraestructura, digamos, enorme, ¿no? Pues trataremos de acompañar esto con imágenes, porque es verdad que yo he visto la imagen y imagínense un cubo cuadrado con... Ajá. Bueno, al principio lo quería situar en el río, ¿verdad? Ataúdes. Sí, lo que pasa es que tuvimos problemas. Me parecía interesante la idea de una planta de energía hidrocinética, Sí. pero tuvimos, digamos, problemas en los cálculos Claro. de cómo esto... tenían que entrar ingenieros navales dentro de la ecuación. Y mi consultor me dijo, Piñol, creo que si la ponemos en tierra esto va a ser más simple. Y entonces como se juntó la idea de que nos entrara el dióxido de carbono por la boca, ¿no? No estábamos, tenemos mucha sed, miramos hacia arriba, es como un coro que está absorbiendo el aire porque tiene muchas ganas de mucho, ¿no? Primera imagen, 100 ataúdes ubicados en un río. Ajá. Con en Amazonas, figuras en el Amazonas. Norte de Belén. Eso es. Con estatuas de hombres trajeados con la boca abierta para tragar carbono sí. Y devolver el oxígeno. Segunda, eso. Me hace gracia decir que era inviable como un hallazgo, porque parece bastante inviable desde el primer momento. Eso se transforma en la idea de hacer la planta de una estructura inmensa de carbono que tenía desde el primer momento. Claro, la proyección de que era una barbaridad performativa que quería poner sobre la mesa el tipo de barbaridades que se hacen en estos mercados. Desde un punto de vista formal sí, pero desde un punto de vista, digamos, en el plano ingenieril, es viable porque las plantas directas de captura de aire tienen un ventilador que simplemente estira el aire y por ahí pues una boca nos sirve igual para poder
entrar el aire, o sea que esto es una cuestión de formalidad, punto. Entonces, de puesta en escena. Ya tienes los planos, la imagen, las estatuas con la boca abierta, la voluntad de hacer o la posibilidad de hacer una estructura en Belém, que es donde justamente se iba a dar la COP30 que se ha dado y cómo ha terminado. Eso podríamos hablar un poco más adelante. Y entonces ahí llega el rayo luterano, un escalofrío y decides decir, no realizo esta obra y la voy a... No es que la abandones, sino la transformas en una obra evitada. ¿Cómo es este proceso? Pues este proceso fue muy complicado porque, en primer lugar, creamos un estándar de certificación porque no habían estándares de certificación en el mercado que pudiesen garantizar o certificar, más bien dicho, como una no obra de arte, ¿no? Entonces, mi consultor medioambiental me dijo, Josep, ese mercado se regula por una serie de sellos y firmas privadas. Y esos son SLs, con personas con nombres y apellidos detrás. Que no exista ningún, digamos, marco, ¿no? Que pueda hacer que los artistas puedan certificar sus no obras, no significa que no lo podamos crear. Okay. Y ahí creamos Art Carbon Avoidance, que esto ya me pareció bastante, o sea, muy sonado, ¿no? El proceso de fijar también como las reglas del juego. Claro. Porque después tenían que pasar a auditoría externa independiente y como que un auditor tenía que cruzar todas las pruebas documentales que por un lado venían de mi parte de que la obra se podía dar. Eso es muy importante, ¿no? Que tú seas, como hablamos un día, una amenaza en potencia. Claro. Es decir, si yo no poseo, por ejemplo, parte de los activos que me van a permitir a mí levantar esa estructura, no represento una amenaza. Estoy más cerca de ser un tonto motivado, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, ahí pues, bueno, necesitamos las cartas de interés de inversión, que no fue poca cosa, o sea, 18 millones de euros. Okay. 18,4 firmadas por dos compañías, una londinense y otra canadiense, que pudieran respaldar el hecho de que si íbamos adelante, esas compañías podían poner el dinero. No es tan complejo ni bárbaro, porque en el fondo hay muchas grandes compañías poniendo pasta en relación a temas relacionados con las plantas de captura directa de aire. Si hubiera sido una escultura mía, nadie hubiera puesto una carta de interés de inversión por 18 millones. Esto es un temazo en términos de desigualdad en el antropoceno, por así decirlo, porque estamos diciendo que para generar créditos de emisiones evitadas, necesitas poder probar que tú tienes el dinero suficiente para construir una obra, por ejemplo, o una empresa de coches, una compañía. O sea, necesitas que el dinero en primer lugar te avale. Cuando te ha avalado esta cantidad de dinero, que entonces solamente permite acceder a estos mercados aquellas que ya tienen una cantidad de capital inicial importante, lo que tú puedes justificar, dado que tengo la capacidad de hacer esta obra, y en realidad la voy a evitar para hacer esta B, tengo derecho a recibir esta cantidad de... Puedo transformar en créditos la diferencia entre ambas obras. Es que antes que has puesto el ejemplo de los coches, que es un buen ejemplo, si tú no tienes esa flota de vehículos con la que, digamos, amenazas con la posibilidad de quedarte con ellos, más que de reemplazarlos, dices, mira, si alguien me compra las emisiones evitadas derivadas del cambio de flota, porque cambio a vehículos eléctricos y tenía diésel, pues ahí sí hago la operación y me cambio los vehículos. Pero si no, pues me quedo con los que ya tengo y contaminaré tanto al año, ¿no? En el fondo es una amenaza encubierta, pero va por ahí. Que a lo mejor tú ya tenías como empresario la voluntad de cambiar esa flota de vehículos, pero lo pones sobre la mesa, lo certificas y el diferencial lo cobras año por año por haber cambiado tu flota. Si tú no tienes esa flota, o dicho de otra manera, si eres una compañía de gas y tienes unas reservas de gas, puedes decir, ¿la saco o no la saco? Si la saco, voy a emitir tanto. Si no la saco y se quedan en reserva, bueno, ya al año que viene las encontraremos. ¿Alguien me paga para que no la saque? Voy a evitar tantas emisiones. Ya, pero ¿quién es propietario de una compañía de gas o quién tiene una flota de 100 vehículos? Claro. Pues está claro que quién tiene poder económico y puede sortearlo. O quién puede talar el 10% o el 5% o el 3% del Amazonas. ¿Quién puede amenazar? Y eso, cuando salieron el escándalo de los créditos de los Red Plus de Vera, eran compañías, ¿no?, en proyectos de reforestación que tenían capacidad económica bárbara. El escándalo de Vera, para que se entienda que es el escándalo más famoso
quizás uno de los más famosos, sí. pues consistió en que se probó que muchas de las amenazas de generar proyectos de deforestación en realidad habían sido fabricadas artificialmente. Ujú. Sí, o sea, básicamente, como son escenarios de cálculos contrafactuales y supuestos, pues se generan, digamos, sobre el papel, ¿no? Claro. Hay diferentes informes que aguantan y sostienen una realidad que después sobre la realidad, que es lo que hemos hablado alguna vez, esto es otro mundo. Igual que después, lo interesante es cómo demuestras que eso que dijiste que no ibas a hacer, finalmente no lo haces, porque hay una cantidad de dobles conteos, por ejemplo, en ese mundo como bestial de, por un lado me deduzco estas emisiones, pero una vez ya he cobrado y por evitar este proyecto hago otro que en lugar de llamarse Pepito se llama Pepita. Y entonces, pues Pepita no pasa nada porque todavía no es una amenaza en potencia, ¿no? Es increíblemente irónico en un contexto en el que el aumento de la temperatura media global amenaza con catástrofes económicas, el aliciente es ganar dinero para evitar esas emisiones, que luego ese dinero se puede transformar en acciones de cualquier compañía petrolera. Es decir, no hay ninguna garantía tampoco de que el dinero obtenido a partir de los créditos tenga luego o esté ligado a un mercado sostenible de ninguna manera. Sea lo que sea un mercado sostenible en estos momentos, que la palabra está tan dilatada que no sabríamos ni exactamente precisarlo. La cuestión es, en ese momento tú ya decides, consigues hacer un sistema de estandarización. ¿Cuál es el siguiente paso una vez que ya tienes la posibilidad? El paso más difícil fue cuando se contrastó el estándar de certificación con el auditor externo independiente, que es quien, como te he dicho antes, reunió todas las pruebas y dijo, ok, voy a cruzarlas con lo que las reglas del juego dicen, que es el estándar, y conforme a las normas ISO 14044, 14045, todo eso puedo yo auditar y certificar que se iba a dar. Por lo tanto, estos créditos tienen validez operativa en el mercado voluntario de carbono, etcétera, ¿no? Ahí se iniciaron una serie de conversaciones entre los consultores, los abogados, el auditor externo, etcétera, que duraron meses. Y yo llegué a puntos en donde, claro, es un lenguaje que no controlo al 100%. Y se me escapaban cosas que dije, hostias, y podría darse el hecho de que todo este proceso se alargara en el tiempo y tuviera unos costes brutales. Y bueno, por suerte, con mucho curro y tal, pues finalmente se dio. ¿Y cómo conseguiste, o qué nos puedes contar al menos de cómo conseguiste avalar que podías llevar a cabo esa obra? Realmente yo tenía, digamos, las pruebas documentales que acreditan el hecho de que yo podía hacerla. Vale. Punto. Es así. O sea, Muy bien. es un hecho. O sea, teníamos todos los proveedores, por ejemplo, y entendíamos de dónde iban a venir los materiales, porque ahí eso, para el análisis de ciclo de vida, es fundamental. Claro. Saber si este material lo vas a traer de China o tal. El dinero para poder financiar la obra con estas dos cartas de interés de inversión. La renuncia notarial de que yo iba a renunciar a la producción de la obra si alguien la evitaba. Entonces, digamos que como gesto, no sé, me preguntaba esto también Roberta cuando hicimos como un conversatorio para el Jornale. Le decía, ninguna de mis pruebas es ficción documental. Eso fue una obsesión también, el decir, si un chaval artista puede llegar a evitar su propia obra y convertirla en un crédito de curso legal en el mercado voluntario de carbono, ¿qué no puede hacer una gran multinacional? Claro. Y esta era mi obsesión y mi mensaje desde el principio. De hecho, he leído algún medio que, claro, le cuesta como atarlo y dice, ¿estos créditos son simbólicos o son reales y legales? Y es como, perdón, esos créditos tienen una validez legal en el mercado. Otra cosa después es que haya un comprador interesado que encuentre sexy el hecho de evitar una obra de arte de un artista. Porque evitar la tala del 3% del Amazonas es muy sexy. Sí. Evitar una obra de arte, según cómo lo vendas, si lo vendes así, suena fatal. Claro. Con lo cual, esto ya es otro paradigma que se encontraría Carbon Avoid si fuera una compañía, Eso es, digamos, que quisiera a partir de ahora evitar o capitalizar parte de la, no sé si extinción del arte, porque podría darse, digamos, un escenario en el que resultase más rentable. Bueno. Yo creo, en este caso, por ejemplo, la obra evitada, como lanzaba un mensaje muy fuerte y decíamos, cuidado
yo mismo me incluyo dentro de esta ecuación, soy un artista muy instalativo, muy performático, hago cosas gigantes. Necesito de tantos siempre para, digamos, impactar al mundo, lanzar este mensaje. Necesito construir todos estos mundos. Y ahí también se me estaba como... Me venía todo el tiempo en plan... Hostia, Josep, quizás no necesitas materializar para mandar una señal. Exacto. ¿Por qué? Imagínate, ¿no? Que yo lo hubiera hecho en el Amazonas, hubiera metido la de Dios es Cristo, me hubiera llevado a mucha gente de medios de comunicación, curators, gente de la COP, con autocares al norte a ver la obra para hablar del mercado voluntario, etc. En este sentido es un gesto mucho más limpio. Claro. Lanzó un mensaje sin necesidad de materializar. ¿No? Limpísimo. A mí, de hecho, claro, esta conversación sería muy distinta. No creo que fuese siquiera si hubiese realizado. Quizás el mundo se hubiese escandalizado básicamente con la realización de esa obra de arte. Y es verdad que hubieses conseguido el objeto de poner de manifiesto la brutalidad, pero creo que hubieses salido también tú peor parado. Hombre, total. Y quería preguntarte, ya vamos teniendo que cerrar nuestro diálogo. ¿Por cuánto se valoró finalmente la equivalencia de créditos evitados de tu obra? ¿Y qué pasó con eso? El consultor me dijo como, mire, Josep, un crédito de esta naturaleza, porque añade temas como comunidades amazónicas presentes en la zona que están tal, temas de biodiversidad, temas de remoción porque hay un tal de corta, o sea, tienes que cortar unos árboles que te cargas y entonces dejan de capturar carbono, etc. Estaría más o menos un certificado como Berra entre los 22 euros y los 40. ¿Y el total daba? Entonces, en este caso, dijo, me parece que un promedio adecuado por la naturaleza de la certificadora de tal es 27,5 euros por tonelada. Con la suma de toneladas será 1,6 millones. Millones de euros. Sí. Toma ya. ¿Y qué pasaron con los 1,6 millones de euros que conseguiste tener en tu mano en forma de créditos de carbones evitados de la primera obra de arte de la historia evitada? Decidí cancelarlo, solo traspasar uno al comprador del certificado de evitación. Para mí esto era importante, como trasladar todo el gesto a un certificado de evitación. En el mundo real no se venden certificados de evitación, se venden créditos. Claro. Pero yo dije, ok, poseo los créditos, voy a desplazarlo a un certificado. Quien compre el certificado de evitación se lleva una sola tonelada, equivalente a un crédito. En ese caso, porque me parece que si no introduzco un activo climático dentro de la maquinaria, que es algo como espantoso, o sea, subviertes la lógica, pero a la vez estás introduciendo un activo climático cuando en realidad estás denunciando este mercado. Esto me parecía atroz. Y después había otro asunto, que esto me gustaría también decirlo aquí, y es que mi asesor fiscal me dijo, Piñol, en el caso de que tú decidas introducir un activo climático y le traspasas el total de toneladas de CO2 al comprador del certificado de habitación, que puedes hacerlo, Hacienda considera un bien mueble un activo procedente del mercado voluntario de carbono. Por lo tanto, tú a final de año vas a tener que pagar prácticamente pues, 380 o 400.000 euros por impuesto de donaciones, como si dieras un piso en tal, ¿no? Y dije, oye, o sea, ya me parece que con el discurso de la obra esto no tiene ni pies ni cabeza, pero es que además se añade una complicación que aunque causaría terror, que para mí esto sí es un elemento importante. Imagínate que los hubiera podido traspasar en su totalidad gratuitamente. Y esto no había tenido ningún coste estructural gigante, ¿no? Sí. Es un elemento muy terrorífico, porque dices, ¿cómo que el artista introduce un activo climático dentro del sistema por la renuncia formal a su obra? Entonces empecé a darle el tarro y dije, mira, 1 tonelada basta para decirte y mandarte la señal que puedo hacer el resto. Punto. Y este documento ha sido el que finalmente ha dado forma a la obra de arte que se ha expuesto. Sí. Es decir, la obra de arte, todo el edificio, toda la historia, ha quedado reducido a un folio. O sea, en la Tapies vino un notario y yo firmé ante notario pues, la rúbrica, la renuncia definitiva a la no materialización de mi obra. Muy bien. Por los tiempos de los tiempos. Oye, pues, Josep, ha sido un placer que nos puedas contar de primera mano
Invito a todas las personas que hayan escuchado este podcast a leer los artículos en prensa escritos sobre la obra de Josep, que dan imagen y un texto quizás más que permite seguir de forma más ordenada algunos elementos que han podido resultar complejos, pero me gustaría cerrar, si nos permites, como una reflexión mínima acerca de cuáles son las instituciones y los incentivos con los que estamos gestionando una de las crisis civilizatorias pues, más importantes de nuestra historia. Sabemos que el aumento de la temperatura planetaria se puede traducir como una fiebre planetaria que va a desencadenar un fallo multiorgánico en todos los ecosistemas terrestres, en la relación entre el Ártico, el Amazonas. Ya hemos superado el 7º límite planetario de la acidificación oceánica, y lo que nos encontramos es precisamente que en gran medida la respuesta institucional está queriendo hacer que nuestra propia salvación respecto a los efectos mortales de la crisis climática tenga que traducirse necesariamente en un incentivo económico para los mismos capitales que, de hecho, están al cargo de los sistemas de inversiones, de fondo de inversión y las compañías que están produciendo la crisis climática. Como diría, no sé si Lutero o Josep, que Dios nos pille confesados. Cerramos la ventana y hasta la próxima. Este podcast forma parte del proyecto Observatorio Universitario de los Retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 para la Universidad Complutense de Madrid, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Las opiniones aquí vertidas no representan las líneas de pensamiento y acción del Ministerio.